Buenas tardes, muchas gracias. Después de las palabras de don Sergio, pues obviamente se queda uno con más ganas de hacer mejores cosas, ¿verdad? Y una de esas es participar en estos espacios para que se sepa un poco, no solamente, no los avances, ¿verdad, Juan Carlos?, sino los grandes retos que tenemos como país y que obviamente tenemos que ir construyendo poco a poco con todos los actores de la sociedad. Pues en ese sentido, yo quisiera comentarles que para el tema de avances y desafíos en el tema de formalidad y generación de empleo, yo creo que el tema esencial primero es saber dónde estamos parados y saber cómo están las cosas para saber qué hay que cambiar. Y pues lo que nosotros hicimos cuando encontramos al Ministerio de Trabajo en las condiciones en las que nos encontramos fue hacer un diagnóstico de cómo estaban las cosas, y me voy a ir precisamente a la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo es un ente que pues tiene una función sancionadora, pero que no puede ser su única función. La función sancionadora es una función esencial por disposición de la ley, pero si la Inspección General de Trabajo no cumple una función de restitución de derecho, pues realmente la sanción pierde la validez que debería de tener. Lo que debe enfocar a la Inspección General de Trabajo es la restitución de derechos. Es que el contrato de trabajo se haga, es que el salario se pague, no solamente la sanción efectiva y aplicable. Entonces, en ese sentido, primero hicimos un diagnóstico de análisis de capacidades de nuestros inspectores. ¿Y qué les parece que encontramos un reto tan grande de que hay reportados 202 inspectores, por ejemplo, en materia presupuestaria para efectos de recursos humanos, de los informes que se dan? Pero cuando usted va y cuenta esos inspectores, de esos 202, únicamente 122 son los que realizan funciones de inspección. ¿Y a qué me refiero con la función de inspección? Es aquella que va al centro de trabajo y que realmente efectúa un proceso físico de verificación. No aquella inspección que se hace en un escritorio, en una sede administrativa, quienes ejercen funciones que no son de inspección. Entonces, ahí está el primer gran reto, ¿verdad? Cuando se reporta un número, pero realmente nos rebasa a las capacidades que se reciben. Y prueba de ello es que obviamente en un año, dijéramos, normal, el ministerio recibió un promedio de 13,000 denuncias. En año de pandemia recibimos 30,000 denuncias en un año. Eso implica que con la fuerza de inspección que se tenía, estábamos bastante limitados. Pero aquí es donde viene el mayor reto, y es esa fuerza de inspección responde a las necesidades de la población. Esa fuerza de inspección tiene la capacidad académica, jurídica para responder a esas necesidades, y obviamente esto implica la necesidad de generar una carrera administrativa y una evaluación del personal, porque si la persona no entiende las figuras y las instituciones jurídicas, ahí tenemos un reto doble. Y esto pasó en la pandemia precisamente con el tema de suspensión de contratos de trabajo, en el tema de la generación del Fondo de Protección para el Empleo, ustedes lo recordarán. Teníamos inspectores que no comprendían la institución jurídica de la suspensión, cómo funciona, cómo se computan los salarios, para poder entrar y resolver esos casos de denuncias que entraban. Entonces, ahí es donde está un gran desafío. Primero es la fortaleza de las capacidades institucionales instaladas. Eso es un tema esencial. Segundo es el entender el panorama que tiene el país, porque también en consecuencia de este aspecto, pues obviamente empezamos a desarrollar algunas otras propuestas. Parte de esas es, el señor ministro me permitió conformar parte de la Comisión Nacional del Salario todo el año, y esto pues me permitió tener una perspectiva real de qué está pasando en mi país en el tema salarial. Y pues realmente es un reto, porque el tema de sentarse a la mesa en la negociación es un tema complejo cuando los actores posiblemente no tienen una representación total y completa. Por ejemplo, cuando a la mesa no se sienta un empresario representando a la parte empleadora, sino se sienta un abogado. Entonces la discusión es muy distinta, aunque represente a la parte empleadora. No es lo mismo que la discusión salarial se dé con el empresario, con realmente el empleador, y no con una parte que lo representa. Y por el otro lado, en la parte del sector de los trabajadores encontramos grandes retos, y el más complejo es que en la Comisión Nacional de Salario y en las comisiones se sientan trabajadores que pertenecen al sector público. Es decir, que las decisiones de gobierno en relación a salario mínimo que le aplica, ojo, al sector privado,
se encuentra representado en su mayoría por trabajadores del sector público. Entonces, obviamente ahí lo que tuvimos que hacer es traer esta discusión a la mesa, es entender esta complejidad de temas y empezar a cambiar eso desde la representación de los sectores. Fue impresionante ver que, por ejemplo, el sector empresarial tomó esto muy en serio y vimos sentados en las mesas de las comisiones paritarias al presidente de una de las cámaras, cosa que no habíamos visto en otras oportunidades, y que empezó a interesarse sobre el tema de discusión cuando nosotros traemos a la mesa discusiones como la conformación de circunscripciones económicas, que atiende mucho a lo que don Sergio nos estaba explicando. Es decir, regiones como obviamente las Verapaces tienen un potencial sustancial. ¿Cómo hacemos para generar el empleo ahí? Para que se deje de descentralizar en la ciudad y que todos los servicios y que el mejor salario esté en la ciudad. Porque aplaudo los datos estadísticos que nos dio, que son absolutamente reales. Nosotros lo que hicimos fue juntar las ENEIs que han habido relacionadas para sacar un mejor muestreo. Y, por ejemplo, dentro de las estadísticas que nos refleja un salario promedio de pago en la ciudad de Guatemala de 3.400 quetzales en Ciudad de Guatemala. Y en el resto del interior de la República, el salario promedio es de 1.800 en promedio. Y eso se desagrega dependiendo de la actividad económica que se desarrolla o del sector. Por ejemplo, un jornalero en el interior de la República está ganando un promedio de 900 quetzales. El trabajo doméstico en el interior de la República está devengando un promedio de 1.000 quetzales. Es decir, hay una diferencia sustancial entre el salario promedio que se paga en Ciudad de Guatemala y entre el salario promedio que se paga en el interior de la República. Son condiciones distintas que no pueden ser medidas de la misma manera, pero que lo que nos hacen es tomar decisiones para poder llevar el empleo al interior, dejar de centralizar y también esa tendencia de que el salario se suba parejo bajo las mismas condiciones, pues tampoco responde a la realidad económica que tiene el país. Obviamente hay que entender que un salario tiene que ser real, digno y universal. La característica de la universalidad es tan importante y eso quiere decir que todos lo devenguen. ¿Sí? No solamente una región, no solamente en la ciudad de Guatemala. Y esto es lo que nos lleva a tomar decisiones como es la conformación de las comisiones paritarias por circunscripción económica, donde estamos reflejando Ciudad de Guatemala como una circunscripción y el interior de la República como otro, porque la idea es que esto vaya evolucionando a efecto de que se pueda ver el territorio en específico y que las grandes inversiones, que las industrias, que los mismos empleadores vayan y volteen a ver el interior de la República y digan generemos empleo en el interior porque son otras condiciones y porque no tiene la misma complejidad de aumento de salario tan abrupto como lo es Ciudad de Guatemala. Entonces, esto obviamente bajo la base de que el salario tiene que ser el salario que actualmente es legal y vigente, no disminuirlo, pero entender que jamás se va a alcanzar tan rápido en el interior de la República como está en Ciudad de Guatemala. Entendiendo esa complejidad, pues obviamente es tomar esas decisiones, es tomar esos grandes retos con las oposiciones absolutas de varios sectores y después ver que esos sectores lo han entendido, lo han diluido y han dicho, me apunto como país a querer las cosas distintas porque obviamente no podemos esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. En ese orden de ideas, pues es que hemos empezado a escalar en ese tema, no solamente en el tema salarial, sino en el tema de instruir a la Inspección General de Trabajo de que sea un ente reparador de derechos y que si va a una inspección y verifica que el empleador no tiene contrato de trabajo, no sea solo el efecto sancionador, sino que sea el efecto reparador. ¿Cómo? Creamos una guía que se llama Guía Laboral, en donde el empleador puede tener un abogado laboral gratuito en una guía con código QR que le despliega el contrato de trabajo, el reglamento interior de trabajo, libros de salarios, la conexión con el ICS, es decir, que tenga esa guía de cómo ser un buen empleador para que esa formalización realmente tenga sentido. Porque nosotros no podemos esperar que la formalización sea un efecto absoluto y pleno e inmediato. Es un efecto progresivo que conlleva responsabilidad de formación. Y eso implica que el empleador entienda que le sale más barato cumplir con la ley que el pagar un abogado que genere procesos judiciales para retardar procesos o para que posiblemente le consiga una disminución, porque va después a haber otra inspección, porque esto es un efecto multiplicador. Entonces, el efecto de poder instruir al empleador
incluso al trabajador, de estar dentro de la formalidad laboral, es el primer punto y es el punto clave para realmente entrar en un proceso de formalización. Por eso creamos una dirección, bueno, la dirección estaba creada, pero creamos una ventanilla específica que se llama Tránsito a la Formalidad Laboral, a través de fomento a la legalidad, en donde da asesoría no solamente a la parte trabajadora, porque hay que entender que el empleador también necesita asesoría. Y a través de esta guía generamos ferias de formalización en toda la República. Próximamente estaremos visitándolos. Según entiendo, estamos más o menos en mes de mayo calendarizados para visitar las Verapaces, pero básicamente estamos ya desarrollando estrategias de formalización en conjunto con el Ministerio de Economía, con el INTECAP, con el ICS, en donde el empleador puede entender la ventaja de estar formalizado, porque esa es la idea. Si nosotros entendemos y vemos que la formalización es una alianza para el desarrollo estructural de mi empresa, entonces no va a haber necesidad de la intervención de la inspección, porque yo cumplo. Y como parte de esta estrategia, también desarrollamos la política de la constancia de buenas prácticas laborales, a cargo del vicedespacho que actualmente presido. Lo que hicimos fue crear la constancia de buenas prácticas laborales que evidencia el cumplimiento del buen empleador de manera documental. Creamos una plataforma y es todo a través de manera digital que se remite. Por ejemplo, si usted tiene 10 trabajadores, remite las constancias de sus contratos de trabajo presentados, la constancia de la planilla de la seguridad social presentada correspondiente al último periodo, la constancia del libro de salarios, la constancia del reglamento interior en caso proceda, y con todo eso se hace una verificación, y en el tema de seguridad ocupacional se verifica el plan COVID, y con eso, cumpliendo ese checklist, usted es acreedor de la constancia de buenas prácticas laborales, que lo acredita como un empleador que cumple y que respeta la ley y que genera empleo dentro de la formalidad. El hecho de generar empleo dentro de la formalidad automáticamente detona la generación de un empleo digno, porque es muchísimo más probable que la formalidad genere empleos dignos en apego a la ley a que la informalidad los genere. Entonces, ahí es donde está el gran reto. Nosotros como autoridades, como institución, y ustedes como miembros de los sectores del país, lo que tenemos que buscar es la formalización laboral. Eso nos va a dar como resultado el respeto de los derechos laborales para el trabajador y obviamente la generación de una competencia leal entre el sector empresarial. Porque tampoco es justo que aquel que genere sus relaciones en informalidad, que no pague salarios mínimos, que no pague prestaciones, que obviamente no respete la ley, genere relaciones comerciales que le van a dar más réditos que el que sí cumple la ley. Entonces, la formalización obviamente es interés de todos para que la competencia leal se genere como eje de desarrollo de las relaciones comerciales. Y en consecuencia, al haber formalización y cumplimiento de ley, pues obviamente hay respeto de derechos sociales y de derechos de los trabajadores. ¿Y eso qué nos genera? Una armonía social que nos permite obviamente generar un país con estabilidad y certeza de relaciones sociales y disminución de la conflictividad. Otro gran reto importantísimo es que encontramos que el principal empleador en el interior de la República, lastimosamente, son las municipalidades. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande como institución, como ministerio. Las municipalidades, cada cierto periodo, lo que hacen es, con cambio de gobierno, cambian a la mayoría porque es el único fuente, es la única fuente generadora de empleo formal. Y entonces la gente está esperando a sus siguientes 4 años a tener 4 años de trabajo formal. Y entonces es un efecto multiplicador en donde vemos que se dan despidos masivos sin respetar derechos y pago de prestaciones cada 4 años. Y eso lo que genera es más procesos judiciales, más trabajo de la Inspección General del Trabajo, en lugar de centrarse en lo que corresponde, que es obviamente el efecto de verificación y restitución de derechos. Nos la pasamos atendiendo mesas de diálogo, nos la pasamos atendiendo denuncias contra las municipalidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por generación de despidos masivos, porque no hay un conocimiento de la ley y porque no hay un interés por generar empleo más allá que del sector público. Entonces, aquí es otro reto sustancial, que es apoyar al pequeño empresario que se encuentra en el interior para que ese empleo se genere dentro de la formalidad, crezca dentro de esa formalidad y que haya un empleador más que no sea el gobierno en el interior de la República. Por supuesto que hay grandes ejemplos de empleadores en el interior que están creciendo sustancialmente dentro de la formalidad y eso obviamente lo aplaudimos y hemos visto
cómo han pasado de ser pequeños a ser grandes, accediendo a mercados, accediendo al comercio, a las exportaciones, y entonces eso les ha permitido desarrollar lo que hoy hemos escuchado como ciudades intermedias. Esas 9 ciudades intermedias que tienen un potencial económico muy grande y que pueden visualizarse en un futuro incluso como circunscripciones económicas para fijar salarios específicos de acuerdo al nivel de competitividad y desarrollo que tengan esas regiones, en respeto de la ley, por supuesto, teniendo como base el salario que legalmente se encuentra establecido, no disminuyéndolo, porque al final eso lo que genera es un incumplimiento de ley y al final genera conflictividad social. Entonces, pues básicamente los retos son muchos, por supuesto, son diversos, pero los podemos resumir básicamente en el desarrollo de carrera administrativa dentro de la administración pública y el fortalecimiento de capacidades para que obviamente este tipo de políticas tengan eco y tengan un efecto multiplicador sustancial y sostenible en el tiempo y que no dependa de la persona que está sentada en esa silla en ese momento para que esto se cumpla. Entonces, eso implica que la carrera administrativa tiene que tener un inspector mejor preparado, tiene que tener un inspector con todas las capacidades y con el entendimiento de todas las instituciones jurídicas que no le permita corromperse y que obviamente eso le genere sostenibilidad en el tiempo, pero una carrera digna, administrativa, medible y obviamente sujeta de evaluación. El segundo gran reto es obviamente la política de formalización en donde se inserten a todos los sectores y una formalización que no solo implique un proceso de sanción, sino que implique un acompañamiento para el proceso de formalización tanto de empleadores como de trabajadores. Y el tercero es el apoyo interinstitucional que debe ir trabajándose de manera coordinada, obviamente nosotros trabajando simultáneamente con la Seguridad Social, porque los datos que nos reflejaba don Sergio son reales y dramáticos. El nivel de formalización en el país se mide por el grado de inscripción ante la Seguridad Social y es un grado muy bajo. Es un grado muy bajo para la cantidad de guatemaltecos que hay dentro de las actividades económicas. Tristemente se reflejan y se manejan datos de que la informalidad laboral en el país está redondeando casi el 65% de la población, si no es que más económicamente activa. ¿Eso qué nos implica? Que la gran mayoría está en la informalidad. Entonces, el reto como administración es llevar a esa gran mayoría a la formalidad laboral. No llegar y atacar únicamente la formalidad que ya está, sino es girar los ojos de manera estratégica y tomar decisiones puntuales donde corresponde. Y obviamente los avances han sido sustanciales porque yo prefiero cerrar con lo bueno y lo que se ha avanzado y no solamente con los retos, y hemos tenido fortalecimiento de carrera administrativa, hemos llevado a cabo la contratación muy difícil dentro de un año, pero lo logramos, de 17 inspectores nuevos. Vienen 25 inspectores nuevos con capacidades fortalecidas. Esto nos implica que los inspectores de vieja guardia están tendiendo a retirarse. Y obviamente hay una posibilidad de renovar esa fuerza de inspección. Otro gran avance que hemos tenido es el fortalecimiento tecnológico de la inspección. Para finales de este año se contará con un sistema electrónico de control de casos que le permitirá al inspector tener de manera más ordenada los procesos, pero también las autoridades medir dónde anda, cuánto tiempo se tardó, cuál es el proceso de inspección, que realmente si cierra un expediente tiene que haber una constancia de por qué, y obviamente fortalecer la transparencia en áreas de la tecnología. Y también pues fortaleceremos el sistema a través de audiencias electrónicas y orales, que será el primer plan piloto que vamos a lanzar en este año para que sea efecto multiplicador en todo el país y que la tecnología nos permita un mejor servicio y en eso pues obviamente mayor transparencia. Con fondos privativos logramos adquirir más de 28 vehículos para la Inspección General de Trabajo, vehículos nuevos tipo pick-ups, porque obviamente mucha de la queja es, mire, yo no puedo salir a inspeccionar porque no tengo herramientas. Entonces fortalecimos con herramientas e insumos y ahorita dentro del mes de febrero y marzo vamos a tecnificar todas las delegaciones con computadoras y equipo de cómputo nuevo, porque obviamente no podemos exigir resultados si tampoco nos damos herramientas. Y eso nos ha traído como consecuencia cumplimiento de metas y obviamente generaciones de política de formalización, como lo son la constancia de buenas prácticas laborales, que ha tenido un eco muy bueno dentro de los empleadores y que nos ha permitido ver que sí hay buenos empleadores que están dispuestos a evidenciar que cumplen la ley.
Inicialmente en la primera convocatoria fueron únicamente 13, en la segunda convocatoria tuvimos más de 300 empresas que aplicaron y eso obviamente nos hace ver bien como país, ¿verdad? Que obviamente ya es un efecto replicador, que ya las certificadoras y las empresas en el extranjero están volteando a ver esa constancia de buenas prácticas laborales, porque si cumple la ley y es un buen empleador y está dentro de la formalidad y genera empleos dignos y formales, genera competencia leal y eso es lo que busca no solamente el comercio, sino buscamos como país para poder generar un país realmente más equitativo y digno. Y pues en ese sentido me quedaría, porque entiendo que hay una ronda de preguntas, quedo a su disposición, Juan Carlos.